¿Cuáles son las estrategias clave que las personas adineradas utilizan para aprovechar la deuda en su beneficio financiero? ¿Cuáles son los riesgos asociados con el uso de la deuda y cómo las personas ricas gestionan estos riesgos de manera efectiva? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen cuando se habla de la deuda como generador de riqueza. ¿Quieres saber la respuesta? Hoy hablaremos de las 5 formas en que los ricos ganan dinero con deuda. Así que toma papel y lápiz y presta mucha atención. Empecemos. La deuda, cuando se maneja con sabiduría, se convierte en un medio para alcanzar metas financieras y expandir horizontes. Este enfoque no se trata de endeudarse irresponsablemente, sino de comprender cómo utilizar el capital prestado de manera estratégica para generar rendimientos que superan con creces los costos asociados. Estas son las 5 formas en que los ricos ganan dinero con la deuda. Número 1. Los ricos construyen imperios. La historia de cómo se crean las grandes fortunas se remonta al siglo XIX, cuando un hombre llamado Rockefeller, que empezó con un poco, llegó a manejar negocios que hoy serían como tener 400.000 millones de dólares, llegando a ser el estadounidense más rico que jamás haya vivido. Más rico incluso que Jeff Bezos, Bill Gates y Elon Musk juntos. Rockefeller empezó desde muy abajo, hijo de un granjero y sin terminar la escuela secundaria. A pesar de eso, logró construir un imperio financiero enorme. La escuela convencional no le proporcionó habilidades financieras, pero trabajando como asistente de contabilidad, empezó a entender cómo funcionan los negocios y vio oportunidades para hacerse rico. Con apenas $1,000 prestados de su padre, su primera deuda, Rockefeller se atrevió a iniciar su propio negocio, vendiendo productos agrícolas. En solo 2 años ya estaba ganando $17,000 de beneficios. En un periodo marcado con la ascensión de la industria petrolera, Rockefeller identificó una oportunidad en el mercado del queroseno. Desafiando las ideas de la época, optó por utilizar gasolina en lugar del carbón para la extracción del queroseno, reduciendo los costos y elevando la eficiencia. Gracias a sus técnicas innovadoras, Rockefeller se ganó la confianza de los banqueros y prestamistas, que empezaron a prestarle dinero con mejores condiciones. Rockefeller usó de forma inteligente esta deuda para comprar a sus competidores y crear un gran monopolio petrolero. Esto le permitió conseguir descuentos por volumen en el transporte de queroseno. En ese momento, Rockefeller podría transportar el queroseno a precios mucho más bajos, por lo que incluso las familias con menos dinero podían comprarlo. En la década de 1870, el hijo del granjero se convirtió en millonario a los 31 años, y su empresa, Standard Oil, refinaba el 90% del petróleo en los Estados Unidos. La singularidad de Rockefeller radica en su capacidad para saldar deudas puntualmente, y al mismo tiempo no titubear al pedir prestado cuando percibía oportunidades de crecimiento. La historia de Rockefeller nos enseña que si usas la deuda de forma inteligente, puede ser una gran herramienta para lograr el éxito en los negocios. Número 2. Los ricos tienen un fuerte apego por las inversiones inmobiliarias. Mientras que la gente corriente se preocupa a menudo por pagar una sola hipoteca, los ricos toman préstamos para comprar varias viviendas. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera viven en esas casas. La diferencia radica en su enfoque. Es asombroso observar que, a pesar de poseer miles de millones en patrimonio neto, los ricos recurren a la deuda para comprar propiedades. Incluso casos notables como Elon Musk, quien tomó prestado $61 millones para adquirir 5 casas en California en 2018. Aunque podría haber pagado en efectivo, los ricos eligen pedir prestado. ¿Qué es lo que la persona promedio no comprende en este proceso? Los ricos compran casas con deuda principalmente porque no tienen que pagar impuestos por esa deuda. Además, al usar la deuda pueden invertir menos de su propio dinero, lo que les deja más dinero disponible para otras cosas. Por otro lado, cuando alquilan esas casas, a menudo gastan suficiente dinero para pagar la hipoteca y otros gastos, e incluso pueden obtener ganancias. Por último, la deuda tiende a devaluarse por la inflación, mientras que los bienes raíces suelen aumentar o al menos mantener su valor. Esto significa que, en términos reales, la deuda se vuelve más barata con el tiempo. Ahora pongamos un ejemplo en este juego inmobiliario. Imagina que encuentras una casa que vale $200,000. Supongamos que pides prestado el 80% del precio, que son $160,000 al banco,
y el 20% restante, que son $40,000, lo consigues de otros inversores. Ahora veamos tus gastos y ganancias. Digamos que tienes que pagar $10,000 al año al banco y gastar $5,000 en mantener la casa. Entonces tus gastos totales serían $15,000 al año. Lo mejor de todo es que no tendrás que pagar impuestos por esos $5,000 de ganancia, ya que la depreciación de la propiedad puede deducirse legalmente cada año. Número 3. Los ricos no cobran un salario. Aunque todos hemos escuchado sobre las mansiones multimillonarias, los lujosos automóviles y las vacaciones extravagantes en las que los ricos de todo el mundo gastan su fortuna, lo menos conocido es que no pagan todo esto con su salario. En 2021, Elon Musk reveló el secreto detrás de su lujoso estilo de vida a través de un tweet. Musk aclaró que no recibe un salario convencional, en cambio su riqueza reside en las acciones de Tesla, valorada en miles de millones de dólares. Sorprendentemente, no vende estas acciones y aún así mantiene su estilo de vida lujoso. El misterio radica en que Musk obtiene préstamos utilizando sus acciones como garantía y vive con esos fondos. Este enfoque tiene una doble ventaja. En primer lugar, le permite evitar el pago de impuestos. Como la deuda es dinero que te prestan, no tienes que pagar impuestos por ella. En segundo lugar, al no vender sus acciones de Tesla, evita impuestos sobre las ganancias de capital, utilizando las acciones como garantía para obtener préstamos. Algunos incluso lo llaman una línea de crédito permanente. Imaginemos que obtiene un préstamo al 7% de interés. Lo único que debe asegurarse es que Tesla crezca al menos un 7%. Cuando llega el momento de pagar la deuda, simplemente toma otro préstamo sobre las mismas acciones y paga la primera deuda. Este siglo le permite a Musk vivir la vida de ensueño que muchos solo pueden imaginar. Número 4. Los ricos no mezclan su vida personal y los negocios. Elon Musk optó por adquirir Twitter. Solicitó un préstamo de $13,000 millones a pesar de tener un patrimonio neto cercano a los $250,000 millones. Esta elección podría parecer contraintuitiva para el ciudadano promedio, ya que con tal riqueza se podría asumir que podría desembolsar fácilmente esa cantidad. Sin embargo, la decisión de recurrir a la deuda fue cuidadosamente considerada. Este tipo de transacciones se conoce como compras apalancadas o LBO. En un LBO, el dinero prestado se respalda con los activos de la empresa adquirida, en este caso, Twitter. Los prestamistas otorgan fondos con la expectativa de que la empresa adquirida sea rentable, y los futuros ingresos se utilizarán para saldar la deuda. La adquisición de Twitter por parte de Musk no solo se vio como un negocio rentable, sino también como una oportunidad para impulsar un cambio social y garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, esto también significa que Musk no está seguro de si Twitter será rentable. En este contexto, comprar Twitter con deuda tiene mucho sentido. Si Twitter gana dinero, Elon obtendrá una gran parte de las ganancias. Pero si Twitter fracasa, el riesgo de Musk está limitado a la cantidad de dinero que invirtió. Los prestamistas no pueden exigirle a Musk que pague personalmente la deuda. Solo pueden recuperar el préstamo vendiendo los activos de Twitter. Al optar por el endeudamiento, Elon garantiza la seguridad de sus activos personales y mantiene entidades legales separadas para todos sus negocios. Incluso en el caso de un fracaso de Twitter, puede seguir llevando una vida lujosa. Número 5. Los ricos tienen un fuerte deseo de adquirir activos y conservarlos a lo largo del tiempo, con la intención de dejar estos bienes a sus descendientes. Reconocen que el valor de estos activos tiende a aumentar con el tiempo, y por ende, prefieren asegurar el bienestar de su familia en lugar de buscar la completa liberación de deudas. Sin embargo, esta estrategia no implica que estén dispuestos a perder oportunidades de inversión significativas. Un ejemplo notable es Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, quien en abril de 2023 obtuvo el préstamo más grande de la historia corporativa de la India, $5,500 millones. A pesar de que esta suma representa apenas el 7% de su vasto patrimonio neto de $82,000 millones, Ambani optó por endeudarse para financiar un despliegue nacional de 5G en India. Este proyecto estratégico es un potencial de crecimiento económico de $180,000 millones y contribuyendo al 2% del PIB de la India para 2030.
no era algo que Ambani estuviera dispuesto a dejar pasar debido a la falta momentánea de liquidez. Aunque podría haber financiado el lanzamiento de 5G sin pedir prestado, eligió la deuda con la visión de legar sus activos a sus 3 hijos. Esta decisión estratégica demuestra que, para individuos de su calibre, pedir prestado ahora para capitalizar oportunidades futuras es preferible a quedarse pasivo y observar cómo otras empresas avanzan en el mercado. Y ahí tienes 5 formas en que los ricos ganan dinero con la deuda. ¿Cuál de estas estrategias te parece la más efectiva? ¿Has usado la deuda para aumentar tu riqueza personal? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y compartir el video. Hasta la próxima.